Yo creo que es un día importante. Digamos, empezamos después de la feria judicial con lo que va a ser un año con muchas novedades judiciales. Recuerdo que también es un año donde la justicia empieza para el gobierno, ¿eh? Mañana empiezan a tramitar también los recursos de amparo por la inconstitucionalidad del megadecreto 17 del presidente Macri, ¿eh? Respecto de la causa Otesur, primero una aclaración que tal cual ustedes lo anticipaban, la causa que pasa a juicio oral, que es la del juez Ercolini, la mega causa sobre la maniobra de enriquecimiento a través de la obra pública, tiene una enorme importancia y está bien llamarla la causa madre, porque esa es la causa donde se viene investigando... Digamos, donde se generan los fondos. El delito precedente, exactamente. Ahí los fiscales y el juez tienen por acreditada el armado de una maquinaria económica para apropiarse de dinero del Estado de manera ilícita. Ese dinero ilícito, ese dinero negro, es el que se investiga en las otras causas de qué manera se lavaba. Tanto en la ruta del dinero acá, cuando en algún momento alguien le reclamaba al juez Casanelo por qué no estaba Cristina, porque en realidad Cristina no está en esa parte que es el lavado de Báez, y Cristina está en otras de las causas. No se puede investigar en esa lo que se está investigando en otras. Los Sauces y Otesur son las otras dos causas que acreditan... Que serían como complemento del tema de la obra pública. La plata, exactamente. Como los empresarios que se enriquecían en las maniobras descriptas en la causa del juez Ercolini devolvían la plata a la familia Kirchner. En la causa Otesur hay otra novedad, que es que el contador Manzanares ha pedido declarar de nuevo, ¿no? Y eso seguramente hará algún ruido. Yo voy a pedir la intervención de la empresa de Otesur porque hubo sobre el fin de año una cantidad de maniobras realmente escandalosas que tienen por finalidad obstruirle el papel de la justicia. No es la primera vez que lo hacen. Recordemos, ustedes hablaban recién de las tachaduras que se hicieron en las actas. Bueno, el 20 de diciembre se simuló un acta de asamblea. Extrañamente, entre otras cosas que pasaron en esa asamblea tan rara, se le aceptaron las renuncias a Romina Mercado y a Rocío García y dejaron acéfala a la sociedad. Una asamblea que no se hace en el lugar donde se tiene que hacer, se hace en la casa de Romina Mercado. Otra operación así de encubrimiento. Claro. Sería. Recordemos todas las maniobras que hubo. La primera fue lo que nosotros llamamos la insolvencia fraudulenta de Cristina, cuando intenta todas las maniobras de desapoderamiento de sus bienes, y ahí hay un intento de que desaparezca la plata que venía de la sucesión de Néstor Kirchner, que los jueces dijeron es dinero de origen ilegal en realidad, aun cuando Florencia Kirchner, que es la que termina teniendo la plata en su caja, decía no, pero si es la plata que vino de mi papá. Bueno, claro, pero la plata de su papá es de origen ilícito. Después ellos mismos, cuando se decreta la inhibición de bienes, el juez para que no puedan hacer movimientos, crean un condominio para que la plata vaya para el condominio. Después está la acción del contador Manzanares, que le dice a los inquilinos, bueno, paguen en otra cuenta, no paguen en la cuenta de la sucesión Kirchner, paguen en la cuenta de Sancho. O sea que hay una cantidad de maniobras que se han hecho. O sea, ustedes piden la intervención de... La intervención de la sociedad. Margarita, le quería preguntar, ¿no? Hoy vio que acá estamos llenos de tijeras, porque lo de tribunales es análisis del pasado. El gobierno, ¿cómo lo ve usted? O sea, esta medida de los familiares, ¿es marketing o es algo que está bien? No hay ninguna duda que la medida es un intento de salida con una decisión que tiene su impacto en la sociedad, tiene valor simbólico y la gente lo aprecia en este sentido, y seguramente será una medida en un sentido correcto. Ahora, no hay duda que es un intento de salir de una situación de debilidad complicada que tiene el gobierno, que fue la reforma previsional, una cantidad de decisiones en ese momento y sobre todo el escándalo Triaca. Esto no es tan distinto a lo que pasó en marzo del año pasado, cuando frente al escándalo del correo dictaron ese decreto sobre conflictos de intereses, que no sirvió para nada, no resolvieron nunca los conflictos de intereses que tienen en cantidades en este gobierno. Ahora también se busca distraer la atención de una situación escandalosa, el escándalo de Triaca, al que algunos intentan llamar en el gobierno y también muchos periodistas los errores de Triaca, ¿no? Como si el gobierno ha
ayer dio por terminado el episodio de Triaca. Yo creo, primero, es imposible que lo termine porque también el Congreso seguramente lo citará. Los que ellos llaman los errores es insultar a la empleada doméstica. Eso es un error. El otro error, según ellos, es tener una trabajadora en condiciones de precariedad, en negro, el ministro de Trabajo que promueve el empleo formal. Y lo más grave es la utilización del sindicato intervenido por el ministro para designar a los y usted, digamos, el gobierno dice, ministro. lo damos por terminado. ¿Y usted piensa que tiene que salir del gabinete? No hay ninguna duda. Yo no sé incluso por qué tienen esta práctica tan autoflagelante, ¿no? Que es mantener a un ministro sabiendo, obviamente, el daño que les está produciendo el mantenimiento del ministro. Con el escándalo Triaca surge además que las dos hermanas de Triaca eran directoras del Banco Nación, eran funcionarias del gobierno. Entonces ahí es donde tienen que disparar una medida que obviamente lo que intenta es resolver esa situación. Ahora, acá creo que lo grave no son los dos funcionarios que tienen mencionados, ni sacarlos hace de esto un gobierno más transparente, que es lo que intentó decir el presidente en el anuncio. Ahora vamos a ser más transparentes. La verdad es que no creo que vamos sea contra así. El nepotismo, digamos, un poco. Sí, él habló de la transparencia. Somos más transparentes por esto. Ahora, a mí me preocupa mucho más los parientes que hacen negocios con el Estado. La cantidad de conflictos de intereses y los conflictos encubiertos, además, por todos los familiares muy directos que hoy hacen negocios con el Estado. Entonces, hagan un complemento del decreto que diga, tampoco permitiremos que los parientes se presenten en las licitaciones públicas o que los parientes hagan negocios con las decisiones del Estado, aprovechando sus vinculaciones y la información privilegiada de que disponen. Esa es la situación hoy más escandalosa que el gobierno tiene. Bueno, hay muchísimos. La familia Macri, la familia Brown, que no ha aparecido en los cuadros que ustedes hacen, pero todos sabemos que es primo del jefe de gabinete. Las familias relacionadas con el jefe de gabinete y con el presidente hoy están en una maniobra de importación de luminarias en la Argentina que además afecta a la industria nacional y son negocios realmente milmillonarios cuando hablamos de esos. Yo preguntaría por qué la familia Dietrich ubica todos sus automóviles en todos los intendentes municipales, por ejemplo. Porque todos contratan a Dietrich. Las camionetas en todos los municipios son de Dietrich, en los municipios manejados por el PRO, por ejemplo. Y así como estos, hay otros. La otra cuestión tiene que ver con que hay un anunciado achicamiento del Estado. Vamos a despedir más gente. Habría que saber después a quiénes van a despedir, porque el incremento en muchos casos lo ocasionaron ellos. Recordemos la dirección de la bicicleta, los 24 ministerios y 600 direcciones, secretarías, subsecretarías. Ellos incrementaron, ahora van a bajar. Ahora lo que tenemos son despidos en FANASUL, despidos en el INTI, despidos en el Hospital Posadas, una cantidad de recortes en gente que efectivamente trabaja, con un agravante. Yo estoy a punto de presentar un informe muy exhaustivo sobre las contrataciones de consultoras privadas. Di un ejemplo hace unos días, pero tengo muchísimos ejemplos. Por parte del gobierno. Claro, la Oficina Anticorrupción decide hacer una contratación a una consultora privada para que confeccione un mapa de riesgo, cuando la Oficina Anticorrupción tiene a su personal y su presupuesto para hacer un mapa de riesgo de la corrupción. Entonces, bueno, Laura Alonso vio que está enojada con usted, ¿no? Que era un deporte de parte suya pedir renuncia, ese tipo de cosas. No, yo no he pedido renuncias, pues la verdad es que... No, digo, estaría referido a Triaca, que no resuelven. Pero me parece que esa es una decisión del presidente. Yo tampoco voy a salir a decir tiene que renunciar. El presidente decía quién quiere tener. Por eso dije incluso que el presidente creo que se hace más daño a sí mismo manteniéndolo que si lo sacara a esta altura. Lo que creo es que se reemplaza el trabajo de los empleados estatales a los que empiezan a echar con contrataciones privadas. Entonces tercerizamos. No sea cosa que los familiares a los que están sacando se presenten después en las consultoras privadas que son contratadas por los mismos ministerios. Margarita, le quería mostrar una foto que de este verano, que es el jefe del Partido Justicialista, Menéndez, con Sergio Massa. ¿Qué le dice esto? A mí nada, la verdad es que me han preguntado tanto por esto, a mí me es totalmente ajeno, yo no tengo nada que ver con el peronismo en realidad, tengo una relación
política con Sergio Massa, una persona en la que yo realmente confío. Me parece que Massa es un dirigente que tiene una mirada estratégica y un compromiso con los sectores sociales más vulnerables. Se habló de que, digamos, un acercamiento Massa-Cristina. Eso es imposible, eso es absolutamente imposible. Yo creo que se arma mucha especulación en torno a esto, que son fotografías del verano, por supuesto. Y algunos creen que se puede hacer política con fotografías. Yo no creo en la política porque se hablaba, de esta manera. Sí, se habló mucho de que Massa podría volver al peronismo. ¿A qué peronismo? La verdad que Massa no tiene ningún interés, no soy yo la más indicada para decirlo, pero Massa no tiene interés ninguno en eso. Massa realmente tiene la mirada puesta en conformar para la Argentina un frente político amplio, progresista. Yo agrego siempre la condición de ético. Yo creo que la Argentina necesita una alternativa progresista y ética, que son valores que no puede representar hoy la señora de Kirchner como jefa de la oposición. Al gobierno le resulta muy cómodo reconocer a Cristina Fernández como ¿Usted piensa que el gobierno la va a insistir con esta idea de darle oxígeno a Les Cristina? ha ido muy bien. Parte de la debilidad que el gobierno tiene hoy también tiene que ver con que muchos de sus simpatizantes, de sus acompañantes, empiezan a ver cómo la protegen. En lugar del gobierno haber llegado en el 2015, haber denunciado lo que encontraron, haber ido a fondo contra la corrupción, hacia atrás y hacia adelante, por supuesto, la han protegido. Le permitieron volver al Senado y en el Senado la protegen. No trataron la posibilidad de que no ingrese, con los mismos argumentos que ella dio siendo senadora para que no entrara en el 2002 Romero Feris. Si uno lee lo que ella dijo en aquel momento, le es tan aplicable. Ella dijo, sería un escándalo para el Senado aceptar el ingreso de una persona que tiene procesos penales por delitos cometidos contra la administración pública. Romero Feris no tenía ninguna condena. Usted abona esa idea de que el gobierno le da un espacio a Cristina para mantenerla ahí viva. Han aprovechado esa situación, por supuesto, porque les conviene. Porque que cuando le preguntaron a Macri, Macri como que se ofende. Dice, ¿cómo si no pude acordar la transferencia de mando? Voy a hacer un acuerdo con Cristina. No se trata de un acuerdo, por eso digo, hay una utilización de una determinada situación porque al gobierno le conviene. Está claro que le ha convenido esa idea de polarización porque para cada vez que sale la señora de Kirchner, ellos acumulan por el espanto. Entonces me parece que han utilizado esa situación sin darse cuenta que lo que es bueno para ellos es malo para la Argentina. Margarita, le quería preguntar, digamos, usted es una dirigente de la provincia de Buenos Aires, muy importante. ¿Cómo está la provincia y el país? ¿Cómo lo ve usted hoy? Porque si uno analiza los discursos del presidente o funcionarios, para ellos están como arrancando gradualmente, pero arrancando y que esto no para más de mejorar. Yo siempre hago la aclaración que estamos mejor hoy de lo que estábamos antes de hace 2 años, digamos. Sin embargo, el gobierno no ha hecho en este tiempo los esfuerzos necesarios, ni en términos institucionales, pero sobre todo en términos sociales. Prometieron casi como una fantasía erradicar la pobreza y tenemos más pobres en realidad. No han resuelto el problema de la inflación, que sigue siendo el problema más complejo. No han resuelto el problema del crecimiento de la economía. Están importando de tal manera, hemos llegado al punto, al déficit de balanza comercial más alto de nuestra historia. Nunca habíamos tenido semejante déficit, que quiere decir que estamos importando mucho más de lo que exportamos. ¿Cómo se mide eso? En las pérdidas de puestos de trabajo, en la cantidad de empresas que están perdiendo por la importación de los competidores, ¿no? A eso me refería hace un momento, cuando encima atrás de eso hay negocios particulares, como el caso de las luminarias. Margarita, gracias. Gracias por la invitación. Vamos a ir a una pausa. Después de la pausa viene la bomba de a dos voces. Atención que hoy se la trae.